¿Qué pasaría si levantar el 100% de nuestra capacidad no siempre significara más estímulo para la cadera? Y si esa espalda que se redondea, esa que tanto miedo nos da, no fuera un error, sino una estrategia superinteligente del cuerpo. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio de 2025 que viene a desmontar algunas de las ideas más arraigadas sobre el peso muerto. La lógica de siempre en el gimnasio es simple. Para ser más fuerte hay que levantar más pesado. Pero de verdad es imprescindible llegar a ese esfuerzo máximo para conseguir el estímulo que buscamos en los extensores de la cadera. La ciencia más reciente nos dice, espera un momento y vamos a cuestionar esto. Y acá llega la segunda gran pregunta, la flexión de la columna. Durante décadas ha sido el enemigo público número uno, algo a evitar a toda costa. Vamos a ver si esa idea aguanta cuando la ponemos bajo el microscopio de la biomecánica. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vemos la evidencia nueva, luego desarmamos un par de mitos, intentamos entender la biomecánica que hay detrás y terminamos con las aplicaciones prácticas. Dale, vamos con esto. Empecemos con la evidencia. Todo se basa en un estudio clave de Gundersen y su equipo de 2025. Ojo, porque se centra en un grupo que sorprendentemente no se estudia tanto, mujeres que ya tienen experiencia entrenando. Analizaron a 12 levantadoras con experiencia haciendo peso muerto convencional. Compararon lo que pasaba al 70, al 90 y al 100% de su máximo para 3 repeticiones, lo que llamamos 3RM. Y acá está lo interesante. No se limitaron a grabar el movimiento, midieron las demandas de fuerza reales en las articulaciones y la activación de los músculos con electromiografía. Un concepto que tenemos que tener clarísimo es el momento articular neto o NJM. Ojo, esto no es la fuerza que el músculo está haciendo, sino la demanda, el trabajo que la barra le está pidiendo a la articulación, es la lista de tareas que la carga le impone a nuestros músculos. Y el segundo concepto clave es la autoorganización. Cuando nuestro cuerpo llega a un límite y no puede seguir con una estrategia, no se bloquea, espontáneamente busca otra forma de hacer el trabajo. Esto es súper importante, no es un fallo técnico, es una adaptación, una solución inteligente sobre la marcha. Bien, ahora es cuando la cosa se pone interesante. Vamos con el primer gran mito que este estudio pone sobre la mesa. Esa idea de que para darle el máximo estímulo a la cadera necesitamos ir sí o sí por la carga máxima. Fíjate muy bien en este gráfico porque es el corazón de todo. Acá tenemos la demanda en los extensores de la cadera con las diferentes cargas. Como es lógico, del 70 al 90% la demanda sube. Pero atención, ¿qué pasa entre el 90 y el 100%? Las barras son prácticamente iguales. La demanda en la cadera, este famoso NJM, se estanca, se aplana. Y esto es un bombazo. Significa que aunque le pongas más peso a la barra, la exigencia real sobre los extensores de la cadera no sube, se queda igual, alcanza una meseta, un techo en el 90%. Esto choca de frente con lo que siempre hemos pensado. El estudio de Gundersen nos dice que ese último 10% de esfuerzo no le está pidiendo más trabajo a la cadera. Entonces, la pregunta es obvia. Si la cadera no está trabajando más, ¿de dónde sale la fuerza para levantar ese peso extra? Acá es donde vuelve a aparecer ese concepto tan copado de la autoorganización. Si la cadera ha dicho, hasta acá llegué, el cuerpo tiene que buscarse otra solución para que la barra suba. Y esa solución está en la columna vertebral. La respuesta es una solución biomecánica brillante que ocurre en la columna. Este proceso de autoorganización es casi como un plan en 4 pasos. 1. Los extensores de la cadera llegan a su tope. 2. El cuerpo se adapta, busca una salida. 3. ¿Cuál es esa salida? Aumenta significativamente la flexión en la parte baja de la espalda torácica. Y 4. Esto que parece un problema es en realidad una solución. Acorta el torso y al acortar esa palanca reduce la demanda sobre la cadera y permite completar el levantamiento. Lo repito, no es un fallo, es una estrategia. Los propios autores lo clavan en su conclusión. Dicen que esa flexión de la columna es el mecanismo que permite a las atletas levantar cargas que de otra forma serían imposibles para sus caderas. Y esto encaja perfectamente con evidencia reciente que está empezando a decirnos que la flexión, si se gestiona bien, quizás no es el demonio que siempre nos han pintado. Pero pará, que aún queda una pieza importante, la actividad eléctrica de los músculos, lo que se mide con electromiografía o EMG. Y aquí los resultados también nos obligan a ser críticos y a no quedarnos con la primera interpretación.
Es un error súper común pensar que más señal eléctrica es igual a más fuerza. No siempre es así. El EMG nos dice que los erectores de la columna están más encendidos, más activos, pero con la columna ya flexionada, esa mayor activación probablemente significa que están trabajando para estabilizar, para que la columna no se doble más. Es un trabajo de frenar, de contener, más que de extender activamente. Muy bien, ya vimos la ciencia, los datos, los gráficos, pero ahora viene lo bueno. ¿Cómo nos llevamos esto al gimnasio? ¿Qué hacemos con esta información? Para entrenadores y atletas, el mensaje clave es este. Si el objetivo principal es ganar fuerza en la cadera, no parece que haga falta irse por encima del 90% del 3RM. Entrar en ese rango del 70 al 90% nos permite meter más volumen de calidad, con mejor técnica y gestionando mejor la fatiga. Y súper importante, empezar a ver esa pequeña flexión con cargas máximas como lo que es una adaptación y no necesariamente un fallo técnico que hay que corregir a gritos. Y para la gente que se dedica a enseñar o estudiar esto, las lecciones son brutales. Nos recuerda que hay que diferenciar siempre entre la demanda que impone la carga y la fuerza que produce el músculo. Nos obliga a tener en cuenta la autoorganización como una respuesta normal del sistema motor y nos da un tirón de orejas para que interpretemos los datos del EMG con mucho más contexto. Eso sí, como pasa siempre en la buena ciencia, hay que ser honestos y hablar de las limitaciones del estudio. Vamos a ser claros, la muestra es pequeña, solo 12 personas, así que hay que tener cuidado al generalizar. Además, el bloqueo del levantamiento no tenía los mismos requisitos que en una competición de powerlifting y un punto muy importante. No se midió la carga directa sobre la columna. Esto significa que, aunque sabemos que la flexión es una estrategia para levantar más, todavía no sabemos qué nivel de estrés extra supone eso para las vértebras. Los hallazgos son potentes, pero hace falta más investigación para confirmarlos. Al final, esta cita de los propios autores lo resume todo. Si el objetivo es entrenar la fuerza de los extensores de la cadera con el peso muerto, quizá no sea necesario ir más allá del 90% del 3RM. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas. Si nuestro objetivo no es solo levantar el máximo peso posible un día, sino construir fuerza de manera sostenible a largo plazo, ¿cómo cambia esto la forma en que programamos el peso muerto? Este estudio nos obliga a ir más allá del simple más peso es mejor y a pensar un poquito más en la eficiencia y en la estrategia.